Buenas noches, estimados estudiantes. Permítanme, me presento. Mi nombre es Isabel Pivaque, soy docente encargada del área de lengua y literatura. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes a nuestra primera clase. Me gustaría saber si ya han realizado las actividades en la plataforma en el área de lengua y literatura. Yo sí, Licen, ya me faltan pocas para terminar. Muy bien, gracias. ¿Quién más ha desarrollado ya las actividades en la plataforma? ¿Alguien más ya ha ingresado a la plataforma? Con su usuario y contraseña no han tenido ningún inconveniente. Me gustaría que antes de iniciar con la clase enciendan su camarita y coloquen su nombre y apellido para de esta forma dentro de la participación en clase se les pueda registrar de una forma ágil, ¿sí? ¿Me ayudan Yo lo encendiendo tengo su camarita? Lice, muy buenas noches, les saqué Luis Alavarría. Buenas noches, señor Salavarría. ¿Me ayudan encendiendo la cámara y apagando los micrófonos, por favor? Gracias. Muchas gracias para las personas que ya han encendido su camarita. Al resto, por favor, me ayudan también encendiendo la cámara. Muchas gracias. Señorita Vera, por favor, me ayuda encendiendo la camarita. Muchas gracias. Listo, chicos, vamos a dar inicio a la clase, ¿sí? El día de hoy vamos a hablar sobre la entrevista, ¿sí? El objetivo de la clase va a ser analizar sobre las técnicas de investigación a aplicarse en el proceso educativo, ¿sí? El tema que vamos a ver es la entrevista, ¿sí? Me gustaría que mediante lluvia de ideas ustedes me digan qué es una entrevista. Para ustedes, ¿qué es una entrevista? La persona que vaya a participar se presenta y me ayuda con su participación, ¿sí? El resto de compañeros silencia los micrófonos para poderle escuchar. Muchas gracias. ¿Quién va a participar, por favor? A ver, aquí levantó la mano. Stalin Alcíbar. A ver, ¿qué es para usted la entrevista? La entrevista, Licen, es cuando ¿cómo se dice? Cuando te pregunta una pregunta y usted le responde. Ya, muy bien. ¿Quién más levantó la manito? A ver. Cindy Vera. Cindy Vera, me dice usted que no me escucha. El resto de compañeros sí me escuchan. Por favor, me pueden confirmar con un pulgar arriba, por favor. Sí, licenciada, sí le escuchamos. Sí me escuchan. Ha de ser su micrófono, mi estimada Cintia, para que verifique porque el resto de sus compañeros sí me escuchan. Sí, al resto de compañeros, por favor, les sugiero que silencien sus micrófonos para continuar con la clase. Cuando quieran participar, se presentan y continuamos, ¿sí? A ver, ¿quién más? ¿Qué es para ustedes una entrevista? A ver. Yo, licenciada. Licenciada, buenas noches, compañeros. Un gusto, meramente, bueno, la pregunta, sobre la pregunta, pues, de la entrevista, es entre 2 o 3 personas o más. Ejemplo, una entrevista puede ser de trabajo, o sea, de información de una persona a otra. Así es, muchas gracias. ¿Me ayuda con su nombre, por favor? Guadalupe Aguilar. Guadalupe Aguilar, muy bien, así es, mi estimada. La entrevista en sí es un diálogo entablado entre dos o más personas. El entrevistador formula la pregunta y el entrevistado la responde, ¿sí? La entrevista puede tener como objetivo recoger declaraciones de personas relevantes sobre un tema de interés público. Esta es cuando le realizamos. En sí, este tipo de entrevista puede ser periodística también, ¿no es cierto?
Vamos a hablar sobre los diferentes tipos de entrevistas, ¿sí? Los diferentes tipos de entrevistas se dan de acuerdo con las tácticas que se van a utilizar para el acercamiento y la situación que se va a desarrollar. Dentro de ellas tenemos la entrevista estructurada, la no estructurada y la grupal, ¿sí? Dentro de la entrevista estructurada, esta se caracteriza por ser rígidamente estandarizada. Se plantean preguntas idénticas en el mismo orden a cada uno de los participantes, quienes deben escoger la respuesta entre 2 o 3 o más alternativas que ofrezcan, ¿sí? Vamos a ver cuál es su estructura, ¿sí? Controla la secuencia de las preguntas siguiendo un patrón, enuncia las preguntas siguiendo un esquema prefijado, no altera el orden en la formulación de preguntas, nunca se añaden preguntas nuevas, no expresa su opinión personal y se mantienen imparcial. Adopta un estilo de equilibrio en el trato, pero siempre impersonal, y mantiene un grado de empatía normal respecto al entrevistado, ¿sí? Esta sería una de las estructuras de la entrevista estructurada, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de sus ventajas y desventajas. Este tipo de entrevista, como ventajas, podemos decir que la información es más fácil de procesar, simplificando el análisis comparativo, ¿sí? Y el entrevistador no necesita estar entrenado arduamente para utilizar este tipo de técnicas, ¿sí? Pero también tenemos sus desventajas, ¿sí? Es difícil de obtener información confidencial y se limita a la posibilidad de profundizar en el tema que emerge durante la entrevista. ¿Pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿Está claro sobre este tipo de entrevista? Por favor, me indican si pueden apreciar la pantalla. Sí, está claro, Liz. Ya. ¿Cuántos tipos de entrevistas vamos a hablar el día de hoy? La entrevista estructurada, la no estructurada y la grupal, ¿sí? Ya vimos lo que es la entrevista estructurada. Ahora vamos a hablar sobre la entrevista no estructurada, ¿sí? Esta es más flexible, es abierta, aunque los objetivos de la investigación se rigen a preguntas, su contenido y orden de profundidad y formulación se encuentra en las manos del entrevistador, ¿sí? Aquí vamos a ver cómo está estructurada, que controla la secuencia de las preguntas en función de las contestaciones del entrevistado, ¿sí? Se enuncian las preguntas y un esquema prefijado. Añades preguntas y un proceso según la circunstancia de la entrevista. Puede explicar sus sentimientos y posicionamiento. Explica las preguntas cuando se precise. Establece un poco de equilibrio entre familiaridad y profesionalidad, ¿sí? Intenta conseguir un alto grado de empatía con el entrevistado. Aquí hemos visto un poco de cómo está estructurada una entrevista no estructurada, ¿sí? Vamos a ver también sus ventajas y desventajas como la anterior. Sus ventajas serían que se adapta, es susceptible de aplicar a toda clase de sujetos en situaciones diversas, ¿sí? Permite profundizar en el tema de interés, ¿sí? Pero también tiene sus desventajas. Se requiere de mayor tiempo, se requiere de mucha habilidad técnica para obtener información y mayor conocimiento en el tema para poder obtener mayor información. Tenemos también la entrevista grupal. ¿Qué se les viene a la mente a ustedes cuando digo entrevista grupal? Hablamos de materia. Básicamente todo lo que nos rodea, es todo lo que ocupa lugar en el espacio, ¿sí? Un grupo de personas, un equipo. Cuando se le va a hacer a varias personas, ¿no es cierto? ¿Quién más? A ver. ¿Quién más? A ver, tengo aproximadamente 18 participantes y únicamente ha participado la señorita Aguilar. A ver, ¿quién más quiere ganarse un punto por participación en clase? Partiendo desde esto, voy a compartir la pantalla, ¿sí? Aquí nosotros podemos ver un ejemplo
ver, ¿quién más? Como pueden apreciar, aquí encontramos salud, vienen en lo tecnológico, los famosos aparatos que contamos. A ver, Buenas señorita Inés. noches. Buenas noches. ¿Me ayuda con su nombre, por favor? Lady Serna. A ver, Lady, dígame usted. La entrevista grupal se trata de cuando hay un grupo más o menos de 3 a 4 personas que empiezan a hablar sobre algo que están tratando de arreglar para hacer una buena entrevista. Cuando hablamos de la Ya, muy bien. Gracias, estimada Lady. ¿Alguien más que Ok. quiera participar? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Entrevista grupal cuando antes de hacer un trabajo, organizan primeramente la reunión, la entrevista, qué es lo que van a hacer. Muchas gracias, señor Salavarría. Listo. Cuando nosotros hablamos de entrevista grupal, este es un método de recolección de datos en el que van a participar muchas personas. Y este tipo de investigación se lo utiliza porque es cualitativa, ¿sí? Para obtener más información. Pero también tiene sus ventajas y desventajas, ¿sí? Podemos decir que dentro de sus ventajas tiene un mejor manejo y control de la entrevista. El contacto entre ambas partes es más personal y la confianza es mayor, por lo que pueden obtener más datos exactos, incluso datos que no esperábamos obtener, ¿sí? Al momento que nosotros realizamos una entrevista grupal. Pero también tiene sus desventajas. Tiene costos elevados para poder realizar este tipo de entrevista, larga duración y es más laboriosa, ¿sí? Para poderla desarrollar. Vamos a hablar un poquito sobre la entrevista periodística. ¿Quién me puede decir qué es la entrevista periodística? A ver, chicos, no estén tímidos. Es importante su participación para ver los conocimientos. A ver, Listen, Verónica. A ver. ¿Sí? Le escucho. ¿Cuántos tipos de estados podemos encontrar en la materia? Hola, Sí, le escucho. ¿Me ayuda con su nombre, por favor? Pablo. Sí. Buenas noches, dicen. Hola. Buenas noches. La entrevista periodística es una Ujú. conversación que realiza el periodista a otra persona. Así, Muy bien. ¿Quién participó? ¿Me ayuda con su nombre, por favor? Pablo. Pablo, el apellido. Veiga. Veiga. Muy bien, señora Veiga. Listo. Así es. La entrevista periodística es la que se lleva a cabo entre un periodista o se le hace a una persona o un grupo de personas que tiene un fin o un interés público, ¿sí? Cuando la comunidad quiere enterarse algo de una persona, por ejemplo, puede ser de un deportista olímpico, entonces le realiza una entrevista y es de interés público, ¿sí? Aquí tenemos las partes de la entrevista, que serían introducción, cuerpo de la entrevista y el cierre. Al momento de hacer la introducción de la entrevista, se hace la presentación del personaje, se indica quién es. ¿Me ayudan apagando el micrófono, por favor? La persona que lo tiene encendido. Ya, muchas gracias. Sí, indicando quién es, a qué se dedica y el por qué fue invitado para el desarrollo de la entrevista, ¿sí? En el cuerpo se realizan y se formulan las preguntas al entrevistado y en el cierre el entrevistador hace un pequeño resumen de toda la conversación que han tenido ambas personas, ¿sí? Para que de esta forma la gente obtenga más información. Aquí tenemos cuál es el entrevistado y el entrevistador, ¿sí? Cada uno de ellos tiene una función
En sí, el entrevistado debe ser de interés de la comunidad, puede ser nacional, puede ser local, puede ser internacional. Entonces, el entrevistado tiene que tener una idea o la experiencia importante para transmitir información a las demás personas, y el entrevistador es aquel que dirige la entrevista. Debe dominar el diálogo, presentar al entrevistado el tema, hacer las preguntas adecuadas y hacer un cierre, ¿sí? Estos son los personajes que intervienen en la entrevista, ¿sí? Aquí tenemos los elementos: la presentación de la entrevista, tenemos el desarrollo de la entrevista y el cierre, ¿sí? Dentro de los elementos, cuando hacemos la presentación de la entrevista, que suele ser breve pero no suficientemente informativa, es lo que les decía, que apenas inicia, hace un pequeño resumen de la persona a la que va a ser entrevistada, ¿sí? En el desarrollo se realizan varias preguntas con su respectiva respuesta, ¿sí? Y en el cierre hace un resumen de todo lo hablado durante la entrevista. Aquí tenemos lo que sería la entrevista laboral. A ver, ¿quién me puede decir qué es la entrevista laboral? Y entonces, cuando hablamos de la química... Alguno de ustedes ha de haber ido a una entrevista laboral, ¿no es cierto? Buenas noches. Hola, ¿Sí? Buenas noches. ¿Me ayuda presentándose, por favor? No, no le escucho. No, no le escucho. Silvana Molina. Molina. La entrevista. Silvana laboral. Molina. A ver, dígame, Silvana Molina. La entrevista es cuando uno se presenta a un trabajo. Ya. No se le escucha mucho, señorita Molina. La Va a entrevista tener que verificar el audio de su dispositivo. A un trabajo. ¿Ya? ¿Quién participó? Por favor, me ayuda con su nombre. Tania. Nos referimos básicamente a aquellos que No, no le escucho. Elise, la entrevista laboral es cuando lo llaman a uno que se acerque a una reunión ya para que entre a trabajar, indicarle todo como debe de estar, lo que debe de ser. Esa es una entrevista laboral. Ya, muchas gracias. ¿Su nombre, por favor? Kelvin Salavarría. Salavarría, muy bien. Listo, a ver. ¿Quién más quiere participar? Aquí veo a Verónica García, Jofre Castro, Gemma Rivera. Buenas noches, Lice. Buenas noches. Entrevista laboral se trata de que por lo menos cuando lo llaman a uno es para saber cómo se puede empeñar uno en su trabajo, y la presentación de uno también tiene que ser una buena referencia. Ya. Bueno, Muy gracias. bien. Ya, muy bien, gracias. Excelente participación. Sí. Bueno, las empresas utilizan esta técnica para el proceso de selección de personal, ¿sí? Cuando hay una vacante, crean lo que sería la entrevista, viendo el perfil del candidato idóneo para cubrir esta vacante, ¿sí? Entonces, hacen una selección de carpetas, llaman a las personas que están más acorde al perfil solicitado para el puesto y inicia el proceso de la entrevista laboral, ¿sí? ¿Qué consejos ustedes, que la mayoría, me imagino, ya han ido a una entrevista laboral, son importantes de tomar en consideración antes de ir a una entrevista? A ver. Si a usted lo llaman a una entrevista, ¿qué es lo primero que debe de hacer? Tener una buena presentación y una puntualidad. La puntualidad. Puntualidad, muy bien. ¿Qué más? Será importante conocer un poco de la empresa donde voy a entrevistarme. Bueno, también saber qué empresa es, investigar un poco más de la empresa para uno poder saber a qué va más que todo.
Ya, ¿qué más? Cuando nosotros decimos conocer la empresa, ¿qué información nomás tenemos que obtener de esta empresa? Es como por lo menos, digámoslo, si es un centro comercial, entonces uno Ya. debe saber que es como para una atención al cliente, ver de qué tiene, cómo tiene que ir presentado. Para mí eso es una entrevista. Ya, muy bien, gracias. A ver, ¿quién más? Señor José Cortés, Gloria Cumbicus. A ver, ¿quién más? ¿Quién más me puede decir? Si yo me voy a presentar a una empresa para una entrevista, ¿qué nomás debo conocer de aquella empresa? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, ¿me ayuda con su nombre, por favor? Cintia Vera. Bueno, lo principal sería buscar mayor información de aquella empresa. Ya. Sí. Muy bien. A ver, cuando decimos mayor información, como dijo su compañera, ¿a qué información nos referimos? Por ejemplo, si la empresa es de servicio, ¿no es cierto? ¿Qué más podemos investigar? A ver. Que la empresa sea legalizada. Legalizada, ¿qué más? ¿Qué servicios presta la empresa, no es cierto? Conocer cuáles son sus objetivos, ¿qué más? ¿Qué más podemos investigar de aquella empresa? Para qué sucursales nomás tiene, ¿no es cierto? Porque Bueno, a si veces tiene pueden sucursales o no saben tener sucursales. Exacto. Por ejemplo, hasta los restaurantes tienen sucursales a veces, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que ir un poquito más allá, indagar que esta empresa, ¿dónde nomás se extiende o solamente da el servicio en un solo lugar, ¿no es cierto? La primera impresión. Cuando me llaman a una entrevista, ¿qué es lo primero que debo hacer? Dijeron puntualidad, ¿no es cierto? Puntualidad, ¿La vestimenta también influye en ello? Sí, señora. Sí. Ya, debo ir acorde a la entrevista, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué más debo de llevar al momento que voy a ir a la entrevista? Una libreta, un lapicero como para tener apuntes o algo. Ya. La hoja de vida. La hoja de vida, Exacto. pues sí, tiene que La llevarlo hoja de también. vida porque es la carta de presentación nuestra, ¿no es cierto? ¿Qué más? Al momento de nosotros presentarnos, ¿cómo tiene que ser nuestro lenguaje corporal y verbal? Tiene que ser más leve, un poquito más, tener menos, o sea, no ser nervioso en el momento que te estén entrevistando. Ya. Y ser un poquito más sencilla de lo que es, por lo que en ese caso a uno lo están entrevistando, entonces ahí le muestran a uno de que si uno tiene la capacidad o no para poder entrar a esa empresa. Ya, muy bien. Cuando también decimos lenguaje corporal, al momento de nosotros entrar a una empresa, vamos a ir así todos como que estamos tristes, No, cabizbajos, despeinados. A ver, no. ¿cómo debe ser la forma correcta? Tiene que ser como, a ver, ¿cómo le explico? Alegre, digámoslo, no tan alegre, o sea, una expresión más sencilla, como más espontánea. Ya. Y tiene, Ya. pues, o sea, no ir despelucado, pues, porque si no, ¿cómo te van a dar el trabajo? Muy bien, entonces todo eso influye al momento de ir a la entrevista. La persona que va a ser entrevistada también puede formular preguntas. Sí. Sí, muy bien. Ya, excelente. ¿Alguien más que quiera acotar con algo, añadir algo más al momento de ir a una entrevista? A ver, ¿quién me cuenta una experiencia que haya tenido al momento de ir a una entrevista de trabajo? No, yo no. ¿Quién más? Señorita Aguilar, ¿usted algún momento ha ido a una entrevista? Demostrado, digamos, seguridad al momento de hablar, de presentarme. Muy bien, excelente. Ser seguro con uno mismo, más que todo.
Ya, muy bien, excelente participación. A ver, Verónica García, ¿usted ha ido algún momento a alguna entrevista? No. No. Bueno, Inés Mora, ¿usted? Señorita, en el momento de ir a una entrevista uno tiene que ir con la mayor emoción y una buena presentación para darle ese impacto a la persona que lo va a entrevistar. Muy bien, señor Cortés. Así es. Listo, chicos, les voy a proyectar un pequeño video de una entrevista y luego vamos a visualizar lo que serían las preguntas de la clase en vivo. ¿Sí? ¿Sí escuchan, chicos? Oh, listen. ¿No Sí, escuchan? sí se le escucha, Liz. ¿El video escucha? Sí, alto y claro. No lo escucho. Ya, muy bien. No se escucha el No lo video, Liz. escucho, no se escucha. No se escucha el video. Listo, No chicos. se escucha el video, Listen. Ya, déjeme ver si... Listo. Ya no les pude proyectar el video. Listo, les voy a indicar lo que serían la actividad en la plataforma en el área de lengua y literatura, ¿sí? Vamos a ver lo que sería el foro. ¿Alguno de ustedes ya realizó el foro? Ya lo hice yo. Muy bien. Bueno, vamos a ver para el resto que no haya ingresado a la plataforma y haya desarrollado esta actividad. Bueno, la pregunta del foro es, relate su historia de vida, ¿sí? Sí, esa va a ser la pregunta que ustedes van a responder, van a hacer un pequeño, una pequeña narración de su historia, como de cuáles han sido los acontecimientos hasta el momento, cuál es su experiencia al retomar sus estudios, lo más importante que hayan vivido ustedes, ¿sí? Esa es la actividad que deben de hacer. Ahora vamos a visualizar lo que serían las preguntas de la clase en vivo. Sí, o sea, es una actividad muy fácil y deben de desarrollarla. Ahora sí, vamos a ver la pregunta de la clase en vivo en relación al tema visto por el día de hoy. Listo, la primera pregunta es así. La pregunta, ¿cómo se siente en este momento? ¿Es una pregunta abierta, cerrada o embudo? Cerrada. Cerrada, muy bien. ¿Qué es una pregunta cerrada? Son preguntas en las que solo se permite contestar mediante una serie de cerradas de alternativa. B, son preguntas en las que solo se permite contestar mediante una serie de abiertas de alternativas. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Estás seguro? Es la A. Vamos a dar por terminado el test. Les recuerdo, mis estimados estudiantes, que las preguntas de la clase en vivo tienen dos alternativas, ¿sí? Entonces, al momento de ingresar, como ustedes ya están en la clase, estamos verificando, mire, la calificación es de 10. Ustedes con el primer intento ya tienen la calificación de 10, ¿sí? Aquí están las respuestas y ya pueden ingresar a desarrollarla. ¿Tienen alguna duda, inquietud? No, listen. Yo sí tengo una pregunta, Listen. A mí me sale todo en inglés. Ya, verán mis estimados estudiantes. Bueno, ya vieron cuáles son las respuestas para que puedan desarrollar la actividad, ¿ya? Tengan presente, porque si hacen dos intentos, en la una pueden tener una calificación de 5, en la otra 10 y les va a salir un promedio de 7,5. Ya, entonces, chicos, cuando ustedes ingresen a la plataforma, lo primero que van a hacer es cambiar, van a traducir la plataforma para que de esa forma puedan desarrollar las actividades con más facilidad. Aquí dice inglés, acá dice español. Entonces ustedes le van a dar clic en español y todo el contenido va a estar en español para que puedan trabajar. ¿Sí? De ahí ustedes ya pueden ingresar y todo le va a salir en español. ¿Tienen alguna otra duda o inquietud? No, está. ¿Ninguna? Dicen, buenas noches, una pregunta. ¿Podemos hacer solo el foro y las preguntas en clase en vivo o podemos hacer toda la tarea también?
Usted puede desarrollar todas las actividades que van a estar habilitadas hasta el 3 de octubre. Si las hace antes, mucho mejor, ya está obteniendo sus calificaciones y en la aplicación Galestur usted puede ya ir verificando semana a semana su promedio. ¿Sí? Muchas gracias, Alicia. Un gusto. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, inquietud? Si no, por dar por terminada la clase en el área de lengua y literatura. Licenciada, ¿se puede dar todas hasta octubre? ¿Todas las preguntas? Sí. No, o sea, todas las actividades, verá. Les explico. Dentro de las actividades del área de lengua y literatura, ustedes tienen que hacer un foro, un video interactivo H5P, las preguntas de la clase en vivo, la actividad que acabamos de hacer en este momento, la tarea, la descargan, la desarrollan y la vuelven a subir, otro video interactivo y en la tercera semana tenemos la segunda clase y ahí vamos a socializar 2 preguntas más. Contestan estas preguntas y con esto ustedes culminan con todas las actividades, ¿sí? La actividad de refuerzo es únicamente para los estudiantes que la compañera tutora le notificará que no alcanzó el promedio, o sea, que no alcanzó el promedio de 7 y le envía la actividad de refuerzo. Muy bien. Le dicen una consulta, ¿con usted hacemos cada 8 días o cómo se hace? Usted puede ingresar a la plataforma y desarrollar las actividades. No, sea, digo el Zoom. Las clases son semana 1 tenemos clases, semana 2 no hay clases, semana 3 tenemos clases, semana 4 no hay clases. ¿Sí? Ya. En la unidad vemos 2 semanas de clase, la semana 1 y la semana 3. La semana quinta es para la recuperación, donde el docente tutor va a notificar a todos los estudiantes que no alcanzaron el promedio de 7 para que realicen la actividad. Como quiera, las personas que desarrollen todas las actividades en la plataforma van a tener una semana como de descanso y retoman en la siguiente unidad, la siguiente semana. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra duda, inquietud, chicos? Chicos, ¿se fueron? ¿Están claros? Sí, licenciada. Ya, listo, mis chicos. ¿Me pueden ayudar encendiendo la camarita para tomarles un print para dar por terminada la clase? Porque ya se me termina también el tiempo en Zoom, ¿sí? Siente la camarita un momento. Ya listo, chicos. Voy a tomarles un print. Listo. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto conocerlos y compartir mis conocimientos con cada uno de ustedes. Que tengan una linda noche. Igualmente. Gracias, hasta luego. Usted también, listo. Bendiciones. Buenas noches a todos. Feliz noche. Hasta luego. Buenas noches, buenas noches.